Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Tendencia Tech. Yo soy Simón Toledano y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, por supuesto, aquí en el estado de Veracruz. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en muchos proyectos, en muchas actividades culturales y que además forma parte del plantel educativo de este instituto tecnológico. Me refiero, por supuesto, a nuestro amigo, al músico, antropólogo y muchísimas cosas más, Amílcar García Fierro. Amílcar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias, maestro Simón. Le agradezco la invitación y pues bueno, aquí estamos a las órdenes para ahondar en lo que usted me diga, pues. Pues vamos a estar platicando un poquito acerca de las actividades culturales que han estado realizando, y me refiero así en plural porque, bueno, junto con la maestra Joana han estado haciendo muchísimas cosas aquí en la ciudad de Martínez de la Torre, pero no solamente aquí, sino que vienen la trayectoria de más tiempo y de más lejos. Vamos a estar platicando un poquito de eso y también nos gustaría abordar el tema justamente de la materia que usted imparte aquí en el Tecnológico Superior. Pero vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. ¿Ustedes son originarios de aquí de Martínez de la Torre? ¿Usted es originario de aquí, maestro? Sí, yo soy originario de aquí, aunque nací en Puebla. Mi crianza fue aquí en Ok, Martínez de la Torre. Y ya después, por cuestiones igual de educación, migramos toda la familia a Puebla. Y a partir de ahí, básicamente, pues yo hice mis estudios, ¿no? Lo que fue el nivel básico con la secundaria, media superior y el superior que estoy realizando actualmente, ¿no? Porque ahí hubo una cuestión de un espacio que me tomé para la carrera, ¿no? Entonces ok, actualmente la estoy retomando y estoy ya en la última fase, digamos, de la carrera, que es la titulación. ok. Y básicamente, pues así es esto, ¿no? Después de mucho tiempo regresamos, después de 7 años de vivir en Puebla, regresamos a Martínez de la Torre, pero bueno, fueron muchas circunstancias, ¿no? Realmente. Pero su familia es de aquí, maestro, o sea, Sí, toda su aquí es familia. toda mi familia es de aquí. De hecho, mi abuelo, mi bisabuelo fue José María Fierro, Sí, sí. fundador de la Patria, ¿no? Fue fundador de la Escuela Patria y que hay una escuela también en honor a él que se llama precisamente la Escuela José María Fierro, que Sí. está sobre la subida al Panteón. Y de ahí, tal vez en lo que fue mi abuelo, él fue una persona que se dedicó básicamente a la pesca, al campo, ¿no? Entonces, él, a diferencia de mi bisabuelo, tuvo una trayectoria más, digamos, como de campo, ¿no? Ah, De la ok, ok. agricultura, de la pesca. Sin embargo, también fue importante porque él donó muchos terrenos, por ejemplo, para ahorita lo que es la prepa diurna, ¿no? Por ejemplo, esos terrenos se donaron, fue él quien los donó. Y de ahí por demás, pues bueno, bastante grande la familia, ¿no? La verdad, y bueno, de ahí lo que es mi madre, que también es oriunda, es nacida aquí también, ¿no? Sí, justamente comentábamos eso de que a veces no se sabe que aquí en Martínez de la Torre todavía siguen descendientes de aquellas personas que pues, pusieron el fundamento de la ciudad, ¿no? Como el caso de su bisabuelo José María Fierro. Y es un gusto, maestro Amílcar, que podamos estar coincidiendo en muchos proyectos y específicamente que compartamos este gusto por el son jarocho, porque dentro de todas o muchas cosas de las que se hace, por supuesto que se le identifica aquí en la ciudad y fuera de ella como un maestro de la música tradicional jarocha. Platíquenos un poquito cuál fue la incursión a este género musical. Pues bueno, yo le comentaba luego a la maestra Joana que cuando pues, era chavito no tuve como un acercamiento real, ¿no? A diferencia de los chavitos que están en el sur de Veracruz y que de alguna manera nacen, ¿no? En el medio, Ujú. nacen con, nosotros llamamos privilegios culturales, ¿no? Como tal, ¿no? Y aquí fue diferente, ¿no? Yo me vine a encontrar con la música veracruzana ya grande, ya la había escuchado, Ujú. no, pero ya me vine a topar con ella ya grande precisamente cuando estudié antes de antropología, estudié unos años música igual en la universidad, ¿no? En la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Salgo, digamos, de estudiar música, pero ya venía yo como que coqueteando con los Mm, ritmos tradicionales, ya me llamaba la atención, me había casado como la idea de, un poco como con la idea de la música académica, ¿no? En un ok. principio. Y cuando realmente empiezo como a explorar la música tradicional, es donde me empiezo a dar cuenta que la mayoría de las cosas de lo que hablaba la música tradicional hacía referencia a lo que yo había sido, pues, de chamaco, ¿no? Es Ok. decir, todos esos elementos de los que hablan los sones jarochos, empecé a darme cuenta que estando en Puebla para mí eran mucho más importantes y estaban mucho más presentes de lo que yo creía y que había negado precisamente esa parte de mi infancia, de mi adolescencia que viví aquí, ¿no? Y de alguna manera eso me brilló, ¿no? O sea, me brilló a empezar a escuchar el son. Mi encuentro fue muy, muy fortuito con el son en el sentido musical porque
como tal, nunca tuve la intención en un principio de empezar por el son jarocho, sino me volqué como al son huasteco, me empezó a gustar también la música tradicional, me compré instrumentos huastecos, una jarana huasteca, tuve la oportunidad de ir a la sierra, allá a la Huasteca, a visitar pues varios municipios, tanto de Veracruz como de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? Y al regreso de ese viaje, también un amigo mío pues me dice, mira, pues yo también tengo una jarana jarocha y me pidió de favor pues como ayudarle a afinarla, yo no sabía bien cómo tocarla, realmente no. Y a partir de ahí es como también tengo un acercamiento directamente ya con el instrumento, pero una vez que lo tengo, básicamente pues ya se quedó, ¿no? Y mi ser fue como de, ya no lo pude sacar, ¿no? Entonces ese fue el punto de partida donde yo también empecé a buscar cómo conseguir un instrumento y es cuando conozco al maestro Julio Corro de Tlacotalpan, del grupo Estanzuela, y él es una persona que nos acoge, ¿no? Nos trata muy bien. Fuimos a verlo hasta Tlacotalpan, fuimos a comprar unos Ujú. instrumentos. Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta del mundo, ¿no? Del mundo guajiro también que tiene el son jarocho, que es un mundo muy peculiar, ¿no? Hasta cierto punto también muy excéntrico, ¿no? Muy Uy, profundo, ¿no? sí. Y en ese sentido, pues yo quedé como maravillado, ¿no? Nos fuimos a un fandango al puerto de Veracruz y estuvimos ahí conviviendo con algunos músicos, ¿no? Al regreso de eso, pues más bien ese sentir, pues ya lo traía afianzado, ¿no? Y de ahí empiezo yo a explorar la música como tal, ¿no? Empiezo a explorar la jarana, empiezo a explorar la guitarra de son y se va como hilo de seda, pues básicamente. Y ha habido como que ya una trayectoria importante desde esa época hasta ahora, ¿no? Porque yo recuerdo en alguna ocasión que comentamos, o nos comentaba usted, maestro, de que tuvo una salida incluso al extranjero, tocando la jarana, que la jarana segunda, la jarana tercera. De hecho, iba tocando algunos instrumentos más que bueno, yo en mi caso iba tocando la jarana huasteca, la jarana jarocha y la vihuela. Y en ese ensamble que bueno, se llamaba acá en entonces el grupo Sasna, yo tuve la oportunidad en el Colegio de Antropología, donde estudié en aquellos años y actualmente lo retomé, de conocer un maestro que él daba la materia de etnomusicología, ¿no? Ah, ya. Y ya en esa materia hicimos como clic, ¿no? Él se dio cuenta que yo ya tocaba, que tenía Ujú. aptitudes musicales, que ya manejaba un repertorio del jarocho, del huasteco. Y bueno, me hace la invitación para participar con ellos en una gira donde tuvimos la oportunidad de participar en unos festivales en Europa, específicamente en ¿En qué Croacia. lugares? Croacia. Croacia, ¿no? Y en esos festivales, pues más o menos fueron como 3 semanas, tuvimos la oportunidad de ir a compartir no solo la música, ¿no? Porque en sí fueron unos festivales de música tradicional, Mm. donde invitaron grupos de varias partes del mundo, pero los únicos latinoamericanos éramos nosotros, por así decirlo, ¿no? Y luego vino dentro del marco, digamos, de estos festivales, había otros festivales que iban enfocados específicamente como a los instrumentos Mm. tradicionales, ¿no? Entonces, esa salida fue importante porque fuimos a representar a la universidad y también fuimos a representar al gobierno del estado de Puebla, ¿no? Entonces eso también de alguna manera, pues a mí me impregnó como también de ambiciones, ¿no? De Mm, ya. seguir por ahí, ¿no? Fue como un empuje y sabiendo que el mundo de la música tradicional no tiene que ver directamente con el mundo de la música comercial y que la cultura se mueve de otras maneras, ¿no? Es decir, ir y representar a tu estado, a tu país, a tu comunidad, de alguna manera, pues cambia el sentido de lo que tú haces, ¿no? Como Claro, tal, claro. ¿no? Y aparte de ese ensamble en el que participa, también forman en la ciudad de Puebla un grupo de son jarocho estrictamente. Platícanos Sí, un poquito de eso, maestro. es una experiencia A graciosa ver. porque este grupo nace un poco como una especie como de berrinche, ¿no? Por así Sí. decirlo. Porque nosotros ahí en Puebla, cuando empezamos a tocar, éramos los músicos que no seguíamos como las reglas Ah, ya. sociales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Siempre fuimos los músicos que no salíamos, digamos, del huacal, Mm. que si a lo mejor un fandango estaba pensado para terminar a las 12 de la noche, nosotros ahí nos quedamos hasta las 3 4 de la mañana. Había muchas cosas alrededor de cómo nosotros nos comportamos y que obedece también muchas cosas, ¿no? Nuestra edad, obedecían también a estar en un contexto a lo mejor no tan relajado como lo que puede ser Claro. Veracruz, no estando en Puebla, los valores, la forma en cómo se dirige la gente, ¿no? Y eso de alguna otra manera hizo que empezamos a ser como una especie como de músicos marginados, ¿no? Entre Claro. comillas, ¿no? Y a partir de ahí decidimos como si vamos, por si ya nos etiquetaron y somos músicos marginados y músicos que de alguna otra manera no cumplen con la función social que ellos esperaban, entonces decidimos hacer como en
en una forma de burla, de sátira, Sarcástica. ¿no? Sarcástica, un grupo, ¿no? Que se Ajá. llamaba Mugrosón y su mala fama, precisamente. Siempre me ha gustado el nombre ese, me hace increíble. Y y bueno, el grupo nace originalmente con otros integrantes, ya al final quedan otros, ¿no? Se fueron depurando los integrantes, pero lo importante del proyecto es que ya después, bien metidos en el proyecto, sí no lo tomamos en serio, ¿no? O sea, de pronto fue como, al principio como berrinche, digamos, Exacto. la guasa que le llaman acá, pero conforme pasó el tiempo y nos empezamos a dar cuenta que sí teníamos como injerencia, tocamos bien, de alguna otra manera la gente nos identificaba, entonces nos lo empezamos a tomar en serio, ¿no? Ya fue como de, sí, ya tenemos esta etiqueta, pero eso no significa que no podamos hacer cosas más en serio y también, digamos, profesionales, Y ¿no? de hecho grabaron un disco, ¿verdad? Como Sí, tuvimos la grupo. oportunidad ahí de grabar en la Fonoteca del Estado de Puebla, Ujú. la Fonoteca T. Mendoza, nos apoyó en aquel entonces el municipio con básicamente permisos, Ok. facilitaron estas cuestiones, ¿no? Y a decir que era un estudio profesional muy barato, o Ah, sea, ya. eso fue como lo relevante también Ujú. de, digamos, de la fonoteca. Se grabó ahí un disco completo, que actualmente está en las plataformas. La intención de grabar el disco más que como de realmente que se escuchara era como tener registro, ¿no? Ok. De los grupos que también han pasado por Puebla, han hecho de alguna otra manera música tradicional. Y a partir de ahí también grabamos dos videos precisamente como para promocionarlos, que igual se encuentran en la red. Y básicamente pues ese fue como digamos como la cúspide del Mm. grupo, ¿no? A partir de precisamente de ese punto es cuando nos trasladamos a Puebla. Y ya a partir de ahí pues el grupo sufre pues las circunstancias, ¿no? De estar De Puebla a separados. Martínez se trasladan ustedes. Exactamente, sí, sí, Ajá. sí, nos venimos de Puebla a Martínez, perdón, y entonces ya, digamos que el grupo empieza a sufrir las inclemencias de la distancia, ¿no? Mm. Como tal. Pero, no obstante, seguimos trabajando precisamente con el proyecto que nosotros Claro. fundamos acá, que se Sí, llama el sí. Grupo Cocuite, y pues algunas veces, pues, tuvimos la oportunidad de ir a Xochitlán, ¿cómo se llama el otro lugar? No es Zacapuastra precisamente, no es Ujú. Apulco. Apulco fuimos a tocar a algunos festivales y ayudándonos de esos músicos con los cuales ya habíamos construido una relación como Claro. tal, ¿no? E incluso estando ya aquí en Martínez de la Torre, bueno, ya me tocó un poco ver que algunos músicos de Mugrosón, músicos poblanos, vinieron a tocar acá también junto Ajá, con sí, 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 Cocuite. han venido los muchachos, nos han venido a apoyar en algunas ocasiones a tocar, precisamente vinieron cuando estuvimos ensamblando la pieza Sí, que vamos a claro. platicar posteriormente, ¿no? Entonces la relación no se ha perdido, pero las inclemencias y los caminos han ido tomándose su propia forma, ¿no? Y de alguna otra manera, aunque tenemos contactos, compartimos, porque yo cuando voy a Puebla los visito, Ujú. mm, las dinámicas grupales, sociales y profesionales, pues cada quien ya está Claro, también en su claro. riel, ¿no? Como tal. ¿Y cuál es, maestro Amílcar, la diferencia? Yo me lo pregunto mucho y bueno, quizá usted lo pueda entender mejor que yo. ¿Cuál es la diferencia de hacer son jarocho en una ciudad como Puebla, que es mucho más grande geográficamente hablando que Martínez de la Torre, pero donde no ha permeado tanto el son como acá pudiera serlo? ¿Cuál es la diferencia entre hacer son jarocho en Puebla y en Martínez de la Torre? Bueno, esto es un tema que ya hemos platicado A ver. anteriormente. Y bueno, yo creo que fundamentalmente la diferencia de tocar son jarocho en Puebla y tocar son jarocho en Veracruz es que en Puebla tiene un carácter meramente cultural. Es Ok. decir, mm, se toca con un sentido de por el gusto, ¿no? Es Ujú. decir, se toca por el gusto y se toca porque queremos compartir con otras personas que tenemos intereses Ujú. esos intereses, ¿no? Alrededor de la música, ¿no? Y siento que tocar música veracruzana en un contexto como lo es Martínez tiene un carácter social. Ah, ok. Deja de ser cultural, deja de estar solamente atravesado por los intereses de quien lo toca Ok. y empiezan a atravesarse, yo siento, intereses sociales, ¿no? Es decir, nosotros nos dimos cuenta a la llegada aquí que, a diferencia de Puebla, que nunca tuvimos la oportunidad de convivir con instituciones, Ujú, ujú. escuelas, vaya, con personajes que tienen que ver no solamente directamente con la música, sino también con otras cuestiones sociales como la educación. Aquí en Martínez de la Torre sí se vio eso, Claro. ¿no? Y de alguna otra manera, pues eso también obedece, yo creo que a la misma búsqueda de la identidad de la gente que es veracruzana, ¿no? Es decir, yo he escuchado aquí la gente, ¿no? Que su sentido de pertenencia e identidad, pues obviamente al escuchar un son jarocho, pues se Claro. refuerza, ¿no? O sea, es decir, en cambio en Puebla, tocar un son jarocho y ser del gremio de los jaraneros,
implica también, como decía, hasta cierto punto también un estatus artístico, cultural, ¿no? Que pocos lo pueden llegar a hacer y no que se haga mucho, pero aquí la diferencia es que nuestro trabajo se ha venido atravesando por instituciones y por convocatorias, lo que le ha permitido explotar un poquito más en la comunidad, que la misma comunidad lo agencie, se lo apropie, ¿no? Y que no solo estén inmersos los mismos actores, sino que otros actores, digamos, educativos, institucionales, artísticos, culturales y sociales, pues intervengan, ¿no? Como tal en la música, ¿no? Como que ha permeado más, ¿no? El son jarocho en toda la comunidad acá en Veracruz, Exactamente. ¿no? De hecho, es bien interesante el tema porque, pues, precisamente en el primer proyecto, y pues hay que ver que hacer un paréntesis en el que trabajamos tú y yo, que fue el PACMI igual conjunto con la maestra, pues ahí nosotros nos dimos la tarea de investigar, ¿no? Sobre los elementos históricos que había en la región del son jarocho. Y era importante porque siempre se habla de que el son jarocho, pues actualmente por las circunstancias históricas solamente se habla desde el sur, ¿no? Y este elemento histórico que nosotros tenemos de haber sido una región donde hubo fiestas de fandangos, hubo repertorio, hubo músicos, de alguna otra manera también nos da un sentido, digamos, de nuestro territorio, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestro municipio, para poder abordarlo, y es un elemento que nosotros únicamente como región compartimos con el sur de Veracruz, ¿no? Con el Sotavento, con las montañas, con el sur, inclusive con algunos lugares de Oaxaca, Tabasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante porque, aunque la gente no lo sabía o no lo sabe la mayoría de las veces, nosotros como músicos, como promotores, tenemos la obligación también de alguna manera acercarle todo eso a la comunidad para que también nuestros proyectos no estén basados en cimientos, digamos, blandos, por así decirlo, ¿no? Sino que tengamos de dónde partir también para hablar de nuestra propia identidad como comunidad, ¿no? Y justamente, aunque usted es músico, maestro de un buen tiempo ya atrás, y que pues lo ha hecho muy bien, justamente hemos tenido la oportunidad de compartir pues varios escenarios en varios eventos, de ganar algunos concursos afortunadamente a nivel nacional, composiciones de ambos, pero también ha estado usted haciendo una labor de fomento cultural, de promoción cultural, con talleres específicamente de jarana, de zapateado, pero incluso abordando muchas actividades que van en conjunto con todo eso, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso. Sí, pues mira, maestro, partamos, ¿no? Que cuando nosotros acá nos juntamos, ¿no? Pues hicimos el primer proyecto que fue el del fandango que se resiste a morir, que fue un proyecto que básicamente apelaba precisamente al rescate, a la reinserción, bueno, no rescate, digamos, la reinserción del son y la fiesta del fandango en la región, como un elemento que se había perdido y que nosotros habíamos construido, pero que padecía problemáticas y vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en aquel entonces el proyecto se empezó precisamente para reforzar eso a través de talleres, ¿no? Que integraran a la comunidad, y fue un proyecto muy importante porque desde las instituciones y desde la comunidad pudimos hacer y lograr los objetivos que se habían planteado en el proyecto, como fue la realización de los talleres, tanto de zapateado, guitarras de son, jaranas, y concluyendo con 2 fandangos, ¿no? Uno aquí en la cabecera de Martínez y otro en la cabecera de San Rafael, donde precisamente tuvimos la oportunidad otra vez de coincidir con el maestro Julio y el grupo Estanzuela de Tlacotalpa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que ha sido, pues, talleres, o sea, creo que nosotros como grupo, como colectivo, hemos hecho algunas actividades que son relevantes, ¿no? Puedo poner en relevancia que incluso la pandemia pareciera que iba a ser un elemento que a lo mejor iba a detener nuestro trabajo, pero que no lo fue, ¿no? Sino al contrario. De hecho, habíamos tenido algunas pláticas, la maestra y yo, donde como, por ejemplo, tu taller que tú impartiste para las y raíces de rap, que si mal no recuerdo se llamaba Tiempo de Juglar, ¿no? Sí, parte de... Y luego nosotros impartimos otro taller que también era de música jarocha, jarana y zapateado, pero ya como con otros elementos, ¿no? Que tenían que ver ya con los jóvenes directamente, con la infancia, con cuestiones de comunidad, con cultura de la paz, con perspectiva de género, ¿no? Que es importante, sobre todo si estamos hablando en contextos violentos como Martínez de la Torre, donde pues básicamente la cultura comunitaria, la cultura de paz, ¿no? Son importantes en el sentido precisamente para, pues, componer el tejido social, ¿no? Nosotros no vamos a poderlo hacer, ¿no? La cuestión es que nosotros podemos brindar herramientas para que la gente se sume,
se apropie precisamente de su cultura y a través de ello pues intentar, ¿no? Hacer la regeneración del tejido, ¿no? Y posteriormente pues vienen el proyecto, ¿no? De Canto Floral, que fue un proyecto también Sí, importante sí, para claro. nosotros, no solo para nosotros como músicos, sino también en tu caso que fue relevante a nivel nacional poético, ¿no? Este, esta convocatoria nos permitió a nosotros de alguna otra manera poner en relevancia que nosotros como comunidad, como artistas, como colectivo, teníamos algo que decir, ¿no? Más allá Claro. de lo que ya viene dictado desde la tradición, ¿no? Los versos que de por sí son versos de los viejos, versos tradicionales, versos que no van a cambiar, versos que ahí van a estar, ¿no? Y básicamente yo siento que también en la búsqueda de identidad de nosotros como colectivo buscamos algo que decir, ¿no? Y esa convocatoria nos permitió precisamente decir algo desde nuestra comunidad, compartirlo a nivel nacional, porque pues en aquel entonces fuimos como colectivo a compartirlo al Complejo Cultural Los Pinos, ¿no? Y fue un momento, también yo siento como que bisagra, ¿no? Porque de ahí para allá, pues precisamente es como empiezan a voltear a vernos también ciertas instituciones, ciertos actores sociales, ¿no? Y ahí no acaba, ¿no? Porque todavía el año pasado tuvimos la oportunidad igual con la maestra de realizar un proyectito donde ella básicamente lo coordinó, ella fue la beneficiaria y también iba precisamente sobre estas líneas, pero ella ahí todavía es más ambicioso, ¿no? Sí, sí, Porque sí, recuerdo. ya se, aparte de los elementos de perspectiva de género, de cultura en comunidad, de la cultura de paz, también se tomaron elementos de la conservación del medio ambiente, ¿no? También se tomaron elementos, pues básicamente que tenían que ver, pues como en esta perspectiva que tenía la maestra, ¿no? Fue un proyecto muy bonito, ya cuando ella venga, a lo mejor Claro, al va a estar podcast ella va a aquí. ahondar más Ella nos va a platicar todo. en la parte que a ella le ha tocado, ¿no? Yo he estado atrás apoyándola, he estado siempre atrás también como apoyando estas cuestiones de la promoción cultural. Y pues básicamente llegamos acá al tecnológico en esa misma coyuntura, ¿no? Que es Ah, en el año 2022. Y bueno, actualmente también se tiene un proyecto en puerta, pero también eso se los va a comentar la maestra en su podcast, porque básicamente ella también es la ahorita la que está coordinando y representando ese proyecto, ¿no? Como tal. justamente esto que nos platica, maestro, pues nos deja ver que no solamente es tocar, no solamente subirte a un escenario o hacer música o grabar un disco, sino que el son jarocho y específicamente la labor que ustedes están haciendo del son jarocho aquí en Martínez de la Torre tiene que ver con muchísimo más, con todo esto que ya Claro. nos ha mencionado, ¿no? Y eso los trae o nos trae al tecnológico, digo, gracias a esos proyectitos que se han ejecutado y que han tenido repercusión a nivel nacional, es que se abren puertas para que, bueno, podamos estar realizando este podcast, en mi caso, y que ustedes también estén impartiendo aquí en el Tecnológico Superior de Martínez de la Torre dos clases complementarias. Una en el caso de la maestra Joana Bautista, con quien más adelante vamos a tener una entrevista también, que es sobre zapateado jarocho tradicional, y en el caso de usted, una clase complementaria de música de jarana, de música tradicional jarocha. Platíquenos un poquito cuál es la dinámica, cómo se realizan las clases, qué se está trabajando con los chicos. Pues la dinámica es muy parecida a los talleres, digamos, que se hacían con la comunidad, ¿no? Tratando de apelar precisamente a los derechos de los muchachos, ¿no? Ujú. Es decir, nosotros como maestros tenemos la intención de darles las herramientas a ellos para que a partir de esas herramientas ellos decidan qué hacer, ¿no? En este caso, estar en un espacio educativo conlleva sus propios retos como tal, ¿no? Porque a diferencia de cuando se hace con la comunidad, ahí apelamos al interés, a la Ujú. necesidad de la gente, a que ella se quiere integrar. Y aquí en el tecnológico nos vemos atravesados también por muchachos, alumnos que a lo mejor entran a la materia y a veces no es lo que esperan, pero en el caso de lo que sí han entrado, ha sido una materia muy, muy satisfactoria, tanto para ellos como para nosotros como maestros, porque lo primero que nos ha permitido es aquí, yo lo veo desde esa perspectiva, es generar a través de la música un sentido de comunidad entre los muchachos, ¿no? Que eso Claro. es importante porque nos dimos cuenta que a lo mejor se conocían, se veían, pero nunca habían convivido en un espacio más Ujú, neutral ujú. para ellos y que a lo mejor fuera la música el pretexto para precisamente hacer esa convivencia, ¿no? Tener esa cohesión. Esa es una parte fundamental de la dinámica, digamos, de la clase porque de alguna otra manera, al momento de que ellos se encuentran, de que nosotros ofrecemos herramientas técnicas,
¿no? Les ofrecemos herramientas sociales también, porque de alguna manera el taller no solo se trata de aprender música, ¿no? Sino se trata también de que el taller, ellos quieren un sentido crítico de la realidad a través de la música, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Bueno, se da precisamente porque la música que nosotros hacemos está en contraposición precisamente de los discursos Claro, hegemónicos, ¿no? Están en contraposición de lo que de alguna otra manera los medios de comunicación imponen, ¿no? Es decir, pues sabemos que la música que existe actualmente en la radio, en la televisión, pues es música comercial, ¿no? claro. Y hacer música desde tu comunidad, música que tiene que ver con los valores de tu comunidad, música que tiene que ver con la identidad de tu comunidad, de alguna otra manera, pues sí, hay finca, ¿no? Como de alguna otra manera valores para que los mismos muchachos pues puedan desarrollarse. Y musicalmente hablando es interesante porque hemos visto cómo los muchachos, por ejemplo, del TEC han crecido mucho más rápido que los del taller independiente. Y también creemos que eso tiene que ver con el hecho de pues, que llevamos una estrategia de trabajo mucho más Claro, rígida, claro, ¿no? Es sí. decir, tenemos horarios que cumplir, tenemos clases que cumplir, tenemos objetivos que cumplir, porque sabemos que también nosotros como miembros del tecnológico somos interlocutores del tecnológico, estamos representando el tecnológico y también estamos compartiéndolo con la comunidad a partir del tecnológico, ¿no? Entonces también eso de alguna otra manera afianza en los muchachos responsabilidad y también afianza pertenencia y afianza identidad desde lo que ellos hacen. Y no solo es tocar por tocar y ir como tú decías, ¿no? Como usted decía en este caso, de solamente pararnos en un escenario Ujú. y que lo único que sé es que qué bonito, ¿no? Sino al final de cuentas creemos que el escenario es lo último por lo cual nosotros vamos a ir y que en ese escenario vamos a poder de alguna manera demostrar poquito, porque siempre los escenarios es Sí, poquito claro, de una lo que, muestra. de lo que se hace, ¿no? Realmente la fibra está aquí en las aulas, en las instalaciones, ¿no? Y también fuera, porque nos hemos dado cuenta que fuera de, ya hay espacios sociales nuevos que ellos ocupan para precisamente para cuestionarse, ¿no? Los muchachos. Y la verdad es que hemos visto, maestro Amílcar, que específicamente estas dos clases complementarias, la de usted, la de la maestra Joana, y digo, quiero meter mi cuchara y decir que la mía también, pues está marcando un parteaguas en la educación tecnológica, porque específicamente con las jaranas no hay otro tecnológico, y hemos estado en otras exposiciones y hemos visto que difícilmente hay un espacio para una música tradicional. Y qué bueno que aquí en el Tecnológico de Martínez de la Torre se abrieron las puertas y qué bueno que maestros comprometidos como ustedes pues tomaron las riendas del proyecto y lo están haciendo bastante bien. La verdad es que los felicitamos por eso y Muchas gracias también, la felicitación es mutua. hombre, vamos a estar aquí dando cebollazos, pero es que hemos compartido Es que muchísimas veces. básicamente no puedo hablar por mí mismo, ¿no? Siempre tengo que hablar, como le he dicho a la maestra, por parte, a través de la comunidad también y pues ahora me toca a mí estar hablando tal vez en nombre de más personas, Claro, ¿no? Porque claro. no solamente es mi trabajo, yo siempre he dicho que el trabajo es de la Pero comunidad. es parte también como que de la cultura realmente, ¿no? O sea, donde no solamente uno dice yo soy el protagonista, sino que muchas de las cosas que se realizan y que trascienden es porque se trabaja en conjunto. Claro, somos interlocutores, ¿no? Y eso es importante lo que decías en cuanto a que el tecnológico haya tomado la decisión de integrarnos a nosotros, ¿no? Como parte de sus actividades complementarias, es algo enriquecedor no solo para el tecnológico, sino para la comunidad. Claro. Porque precisamente estamos hablando de que en el tecnológico está habiendo interés, no solamente por la cultura, digamos, como un timbre artístico, Ujú, ¿no? Donde, pues qué bonito que ahí están ujú, los ujú. muchachos que bailan, ¿no? Sino qué es lo que se pueda crear, ¿no? También a través de la música, del arte, ¿no? De precisamente estas dinámicas a través de los talleres, ¿no? Y yo creo que, pues en ese sentido, como te decía, es muy relevante porque precisamente nosotros hemos también como maestro afianzado relaciones dentro con los muchachos del TEC que son Sí, sí. valiosas y que de alguna otra manera, si lo vemos en perspectiva, pues nosotros como maestros, como decía, siempre hemos sido como los interlocutores para que estas cosas se realicen. Que sí tenemos, obviamente, como ya hemos comentado antes con la maestra, que es importante el reconocimiento de las instituciones, pero si el reconocimiento de las instituciones ahí está, pero no está el apoyo de la comunidad, Claro. no está el reconocimiento de la comunidad, porque el reconocimiento no se da solo a través de los talleres, sino también lo que tú hagas día a día. Y esto es bien interesante porque nosotros, y creo que es aquí un paréntesis que es bien importante nombrar, que nosotros llegamos aquí a Martínez de la Torre siendo músicos de la calle, Sí, ¿no? claro. O sea, nosotros empezamos trabajando en la calle, en el tianguis,
en los comederos, ¿no? Y son a lo mejor elementos que a lo mejor a otras personas les podría dar vergüenza, ¿no? Decir, bueno, es que yo empecé a trabajar en las calles y me lo sigo ganando porque sigo Sí, sí, yendo a sí, las calles, claro. ¿no? No porque esté en la institución y no porque hayamos participado con programas, no quiere decir que lo que yo haga ahora tenga que pertenecer a una A una élite, cierta ¿no? élite. Y que como yo ya participé en X o Y Sí, claro. programa o convocatoria, ya no, la gente ya no merezca y ahora me tenga que ir a ver un escenario y pagarlo, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que el hecho de que la gente se siga sumando es que nosotros no quitemos el dedo de renglón de ahí, de estar a ras de suelo, porque así nos conocimos básicamente, ¿no? Sí, en sí, en sí, el sí. tianguis, ¿no? Y hemos conocido una serie de personas en la calle que nos se ha interesado en su trabajo. Y eso es relevante, ¿no? Porque al final del día yo creo que si nosotros no hacemos un ejercicio de autocrítica y no nos volvemos a poner los pies en la tierra, de saber dónde estamos, para dónde vamos y qué estamos construyendo, pues precisamente vamos a caer en lo que otros contextos y otros grupos también han caído, ¿no? Es decir, ahora ya no vamos a ser nosotros los que tengamos una identidad a partir de lo que hagamos y nosotros ahora vamos a ser los que oprimamos otras identidades porque al final del día no somos solamente nosotros los que tenemos voz, ¿no? Sino hay otros actores también, hay Claro. que están haciendo cosas, ¿no? En la comunidad también, Y ¿no? creemos que el tecnológico justamente está buscando eso, ¿no? Y como que caímos en blandito, ¿no? Porque pues se busca generar identidad, no solo dentro del instituto, sino fuera en todo el municipio y todas las localidades. Y qué mejor que hacerlo a través del arte, a través Claro. de la música, del zapateado y bueno, a través de la literatura, que es lo que estamos también impartiendo por acá. Y justamente, maestro Amílcar, este podcast va encaminado un poco a eso, a difundir el arte, la cultura en todas sus expresiones, pero de manera específica, quizá hablar un poquito también de libros, de literatura. Y aquí me gustaría preguntarle, maestro Amílcar, yo conozco su trayectoria, sé que usted es una persona que lee, usted y su familia, pero ¿cuál sería alguno de los libros que usted recuerde que quizá en su adolescencia, en su infancia, le haya gustado mucho, que le haya marcado, que diga, este libro para mí fue especial? ¿Cuál podría ser ese libro, maestro? Pues voy a decir la Biblia, nada, ¿no es cierto? Ajá, dijeran por ahí algunos personajes, ¿no? No, mira, son muchos libros, algunos que recuerdo sí son, mi familia me inculcó mucho leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Ok, Es un autor que es muy concurrente, ¿no? Pero que de alguna manera nosotros en la prepa llevamos precisamente una materia de literatura y ahí recuerdo haber leído algunos de Gabriel García Márquez, a lo mejor algunos de Cortázar, algunos cuentos de ok. Cortázar, me gusta mucho Cortázar, ¿no? Juan Rulfo, alguna vez llegué a leer, ¿no? También Juan Rulfo. Han sido alguna vez también leí Octavio Paz, Ok. ya no lo leo igual Ya se como hace arrepintió. años. No, no me arrepiento, ¿no? Siempre es importante tener criterio, ¿no? Sí, Ya no lo claro. veo como ahora, ¿no? Incluso José Revueltas, por Ah, ejemplo, bueno. también fue un autor que me gustó mucho. La Pando, yo podría Sí, sí, decir que son una de las sí. novelas que más me marcó. Fuertísimo. Sobre todo porque pues él era un escritor muy contestatario, Sí, sí. ¿no? Revolucionario, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo como chamaco al leer José Revueltas, que creo que yo podría decir que José Revueltas es de los que más me han marcado, ¿no? Ajá. Y y me gustaba mucho leerlo porque precisamente José Revueltas tenía una forma de escribir que a mí me gustaba mucho como Mm. imaginármelo todo, a diferencia que cuando yo leí, por ejemplo, Gabriel García Márquez, me pareció un poquito más complejo ciertas novelas. No voy a decir Ujú. que, por ejemplo, lo que son Cien años de soledad son novelas muy pesadas. El otoño del patriarca, por ejemplo. Pero hay novelas mucho más ligeras, ¿no? Claro. Como Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien escriba, ¿no? De alguna manera yo siempre he dicho que la literatura es bien importante, no solo por cuestiones artísticas, sino por cuestiones también de que la literatura nos permite agenciarnos de mucho conocimiento a través Claro. de algo tan natural como es la palabra, la escritura, ¿no? Y que en ese sentido yo creo que es fundamental que nosotros nos hemos ayudado mucho de literatura, ¿no? Como para dar nuestros talleres, porque sabemos que la literatura no solo es la que se escribe en libros, ¿no? La Claro. literatura también, es decir, hay literatura que deviene de alguna manera de las tradiciones de aquí de México. Podemos hablar en un sentido poético, literario, de inclusive del son jarocho, ¿no? Claro, Es decir, también la lírica del la son. lírica del son jarocho pues tiene elementos poéticos, Sí. elementos que de alguna otra manera hacen referencia a una literatura mucho más, digamos, académica, pero que en el fondo digamos, esas estructuras se apropiaron la comunidad, ¿no? Digamos, la cultura popular
Y creo que de alguna otra manera, aunque no lo pensamos como tan de manera, ¿cómo decirlo?, consciente, yo creo que la literatura en la mayoría de nosotros ha marcado de manera breve o poco. Obviamente siempre yo creo que hay que poner la crítica ahí en la mesa y decir, siempre va a haber autores mucho más valiosos que otros, y Claro. no por cuestiones arbitrarias, sino por cuestiones también de lo que ellos quieren escribir, para quién lo escriben y por qué lo escriben, ¿no? Entonces no es lo mismo leer una literatura de superación personal a leer una literatura obviamente ya más crítica, ¿no? Claro, claro. Digamos, o una literatura con un método un poquito digamos, desde la academia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ok, entonces creo que básicamente la literatura, como bien dice maestro, pues debiera ser o es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde los músicos, yo no concibo un músico, por ejemplo, que no tenga un acercamiento verdadero con la palabra, con la literatura, Claro. porque después de todo, pues todo se mezcla, ¿no? O sea, está ahí, va de la mano. Entonces, Revueltas, Gabriel García Márquez, Juan Juan Rulfo, Cortázar. Cortázar. Bueno, Me nos ha dado recuerdo muchos mucho uno nombres. del ajolote, ¿no? Ah, sí, sí, claro, creo que aparece en el bestiario de Julio Cortázar, si no me Exactamente. equivoco. Sí, sí, creo que sí. Que ese me marcó mucho porque después tuvimos nosotros en nuestra oportunidad de criar ajolotes y tener Ah, ajolotes, ¿no? mire. Entonces me acuerdo de mucho ese cuento, ¿no? Ajá. Como él se va al aparador ahí, me parece que es en el Museo de Historia Natural de Francia, ¿no? En París, me Oh, parece, ya, ya, ¿no? ya. Y entonces él se va y constantemente está viendo con el ajolote al punto donde él se transforma en ajolote, ¿no? Entonces recuerdo aquel cuento que leí hace muchos años que me marcó al punto donde me obsesioné con los Que ajolotes, ¿no? decide. Hasta que conseguí unos de manera legal, Claro, totalmente, los claro. conseguí, porque también hay un problema ahí, ¿no? De cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, la literatura tiene injerencia en la forma en cómo uno ve el mundo directamente y lo que uno a veces anhela también, porque a veces a través de la novela precisamente nos podemos poner en el papel de quienes están de alguna u otra manera siendo los personajes principales digamos, a lo mejor de una novela o cuento o lo que sea, ¿no? Y nos permite de alguna manera imaginar, recrearnos a través precisamente de las palabras, ¿no? Me parece fundamental dentro de la cultura en general, pero sobre todo en la educación, ¿no? Definitivamente. Pues esto es a lo que va encaminado este podcast, maestro Amílcar, a que conozcamos un poquito de las personalidades que están haciendo la cultura en Martínez de la Torre y fuera de la ciudad, porque hemos tenido invitados de fuera también, pero que además podamos dialogar un poco acerca de esto, de la literatura, de los libros, e invitar a los chicos que sigan leyendo. Como siempre decimos, que no se trata de imponer, sino de despertar, de antojar en ellos el gusto por la lectura. Y bueno, pues me ha dado muchísimo gusto. Creo que podríamos seguir hablando de muchas cosas Sí, más. Se quedaron muchas cosas en el en el aire. tintero. Pero pues, de Pero hablar así es esto del tiempo. del tiempo, pero podríamos programar después a lo mejor una segunda Claro, con mucho visita, hablar de gusto. otros proyectos. Ahorita, por ejemplo, están algunos proyectos en puerta, de los cuales no podemos adelantar mucho, pero que esperemos se concreten y ya quizá en una segunda visita nos Claro que sí. podamos Claro que sí, maestro. Yo le planear agradezco hablando de mucho eso. la invitación y pues bueno, esperemos no sea la última vez. No, claro que no, esperemos que no. Y en verdad les agradezco muchísimo, maestro Amílcar. Van a estar por acá otros maestros del tecnológico que están dando clases complementarias y deportivas para que la gente que nos escucha, que nos ve, conozca un poquito de lo que se está haciendo en el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. Bien, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias, maestro No, gracias Amílcar. a ti, gracias a ti, maestro. Muchas Y gracias le por la damos muchas invitación. gracias sobre todo a la gente que nos escucha y que nos ve. Y nos vemos en la siguiente edición de este podcast Tendencia Tech.